Hola, ¿cómo están? Soy el ingeniero Agustín Cervera y en este video vamos a ver algunos conceptos básicos generales de informática, sobre todo para unificar el lenguaje y tener claros algunas cosas que son importantes para la carrera que vamos a desarrollar. El primer concepto importante en la informática es que todo en la informática está dividido en dos grupos, lo que es hardware y lo que es software. Por definición, software es todo lo que yo no puedo tocar en una computadora. Significa que son las instrucciones, los programas, los comandos. Hardware es todo lo que yo puedo tocar, todo lo que tiene existencia física en un equipo informático. ¿Sí? Hardware generalmente se dice es lo que recibe los golpes cuando el software falla. Eso es una realidad. El esquema funcional de cualquier sistema informático actual es más o menos este. Tenemos una placa principal que aglutina todo el dispositivo, que generalmente es una placa base, y sus núcleos funcionales son un procesador, una memoria, un almacenamiento y una conexión con dispositivos a los cuales vamos a llamar también periféricos. ¿Qué cosas son dispositivos periféricos? Un mouse, un teclado, ¿sí? Y en una PC más o menos moderna, una placa base se ve como esto, en donde acá yo puedo distinguir el procesador, la memoria, acá está la interfase para almacenamiento, ¿sí? Y acá están las conexiones para los dispositivos, el mouse, el monitor, la red, el audio. Todos los dispositivos actuales informáticos cumplen este esquema. Ahora, este esquema es muy general. Este esquema, como lo acabamos de ver, sirve para un equipo PC, sirve para una notebook, pero también sirve para un celular, sirve para un auto, si estamos hablando de un auto moderno, sirve para un montón de dispositivos que usamos todos los tiempos, un dispositivo de control de riego, un dispositivo de control inteligente de luces, todo eso va a tener este esquema. Ese es el esquema principal. Al respecto, vamos a hacer algunas aclaraciones de vocabulario y de terminología que por ahí son mal usadas o han ido evolucionando y cuesta ponerse de acuerdo. Entonces, primero, cuando hablamos de procesador, también podemos hablar de unidad central de proceso, o CPU, pero eso hoy en día ya es obsoleto. Si hoy tenemos que hablar de procesador, un procesador adentro puede tener CPU, que es un procesador de uso general, pero también puede tener un GPU, que es un procesador para uso gráfico, y también puede tener un NPU, que es un procesador para uso neuronal, que es para todo lo que sea inteligencia artificial. Entonces, hoy hablar de procesador puede implicar que estamos hablando de distintos tipos de procesadores dentro de un mismo bloque. ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla de CPU, se puede estar refiriendo al procesador en sí, al CPU que está dentro de un procesador, o en algunos casos le dicen CPU al gabinete de la computadora. Entonces, esas son cosas que hay que unificar. Gabinete es gabinete, procesador es procesador. Y un procesador puede tener varios CPU, GPU o NPU. Además, las GPU y las NPU también se pueden agregar a un sistema. Yo puedo tener una placa base y agregarle una controladora gráfica y estoy agregando un GPU. Siguiendo con los procesadores. El procesador dijimos que va a tener uno o más CPU. En algunos casos eso se le llama hilos también. Puede tener GPU o no, pero la puedo agregar. Y puede tener o no NPU, pero también las puedo agregar a la placa base por separado al procesador. Eso es un concepto importante porque la forma de expandir las computadoras va a ir variando con este concepto. Inclusive en los conceptos actuales, en los procesadores más modernos,
Un procesador puede tener CPU de uso general y CPU de usos específicos. Todo eso es algo que está en la tecnología actual, y que si lo buscan en un libro o en una bibliografía más vieja no lo van a encontrar, no lo van a ver. Después, el siguiente elemento importante es la memoria RAM. ¿Por qué es la memoria RAM? Porque el procesador necesita sí o sí una base de memoria para poder funcionar. El procesador recibe desde la memoria lo que tiene que hacer y lo devuelve a la memoria. Por lo tanto, la memoria es fundamental en cualquier sistema informático básico. ¿En qué medimos la memoria? En bytes, que es la unidad básica de información. El byte tiene sus múltiplos: kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Técnicamente nosotros hablamos de que la información pesa, entre comillas, tantos bytes, tantos kilobytes, tantos megabytes. Todo eso es terminología específica, ¿sí? Y después tenemos el almacenamiento. El almacenamiento es donde guardo la información para dejarla almacenada. ¿Por qué me digo almacenada? Porque el procesador y la memoria, cuando se apagan, se descargan y no guardan nada. ¿Se entiende? La información sí o sí tiene que estar guardada en un almacenamiento. ¿Está? El almacenamiento es lo que me va a guardar la información después de que yo apague el dispositivo. Ese almacenamiento en un equipo informático actual puede estar hecho en un HDD, que es un disco duro mecánico, o en un SSD, que es un disco duro de estado sólido. Y existen ahora también los elementos removibles. Nosotros lo podemos ver como un pendrive, como una tarjetita de memoria. Hace poco se usaban un CD, un DVD. Todas esas son formas de almacenar la información de manera que no se pierda. Ya vimos más o menos a nivel físico qué cosas son importantes en un dispositivo informático actual. Vamos a ver a nivel lógico, más pensando en el software. Cualquier dispositivo actual, computadora, celular o equipo que tenga una cierta complejidad, va a tener tres elementos fundamentales. Va a tener primero un sistema operativo, va a tener aplicaciones y esas aplicaciones van a tener datos. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un producto de software que tiene las bases funcionales para que ese elemento haga lo que se espera que haga. Inclusive puede ser una base general muy grande, como por ejemplo una PC. Yo en una PC puedo tener un sistema operativo como Windows, por ejemplo, como Linux, que no están pensados para un uso específico, están pensados para muchos usos. Esa base funcional sí tiene que tener en cuenta qué hardware va a usar o adaptarse al hardware. Las bases funcionales como Windows, como Linux, tienen también la posibilidad de, mediante agregados, adaptarlas a distintos hardwares. Sobre esa base funcional, yo voy a desarrollar o voy a hacer aplicaciones. ¿Qué son aplicaciones? Son software o programas que adecúan esta base funcional a un uso mucho más específico. Por ejemplo, yo tengo el sistema operativo Windows y tengo una aplicación, por ejemplo Word, que es algo pensado para hacer texto, para escribir textos. ¿Está bien? Esa base funcional me permitió generar esta aplicación para generar texto. Los textos que yo genero son los datos. Todos los sistemas actuales tienen esa base operativa y, por una cuestión de modernidad, un factor de diseño importante en este esquema es la interacción. Es la interacción, que es la red, que es la conexión que tengo vía Wi-Fi, vía celular, con otras redes, por ejemplo, como Internet. ¿Por qué este esquema? Ya vimos lo que es el hardware, ya vimos lo que es el software. Vamos a los roles.
quienes están haciendo desarrollo de software están enfocados en ver esta situación, en generar aplicaciones que cumplan tareas específicas. Ese es su principal trabajo, su principal fuente de trabajo. La gente que haga redes de ciberseguridad va a trabajar con esto, con la interacción que vamos a tener con los otros elementos, ya sea tanto en la parte física como en la parte lógica y en la que me asegure que estos datos estén seguros. Y la gente que haga ciencia de datos, inteligencia artificial, va a buscar que la información que se genera se pueda procesar y se puedan obtener resultados, estadísticas o nueva información en base a esa información. Esos son los roles que van a cumplir cada una de las carreras. Estará en cada uno de ustedes ver qué parte les interesa más. Algunas veces puede pasar que les interese más de una y hagan más de una carrera. Pero este es el objetivo y es la base de lo que vamos a estudiar.